Tormento y Julieta estaban en esa cocina sin moverse. En cuanto el rugido del lanzallamas retumbó dentro de la cocina chamuscada, el cuerpo de Tormento reaccionó antes que su mente. La pistola salió de su abrigo con la misma naturalidad con la que otros sacan un encendedor. Julieta, que ya tenía el pulso bailándole en el cuello, se cubrió detrás de él. Los dos avanzaron entre restos carbonizados, mesas negras como hueso quemado y un aire espeso que todavía olía a tragedia fresca. El sonido seguía allí, insistente, como si alguien quisiera convencerlos de que la muerte estaba a la vuelta del siguiente paso. Tormento aceleró, decidido a enfrentar lo que fuera, y lo que encontró fue una bocina, una miserable bocina. La levantó con la misma rabia con la que se levanta una broma de mal gusto, la apagó y descubrió un papel debajo. Números, muchos. Julieta frunció el ceño. Tormento soltó un "es binario", con la seguridad de quien descifra acertijos en el desayuno. Luego añadió, "vamos a mi casa". Julieta no lo cuestionó. Cuando alguien te salva de un lanzallamas imaginario, se gamba cierto margen de confianza. El auto devoró kilómetros hasta una zona desolada. Tormento metió el vehículo por una brecha tan discreta que parecía diseñada para no existir. Julieta bromeó sobre sus escondites en medio de la nada, y él sonrió sin despegar los ojos del camino, como si la nada fuera el único lugar donde se piensa con claridad. Entre árboles silenciosos surgió una casona desvencijada, un cascarón que llevaba años sin recibir una visita cordial. Por dentro estaba igual de muerta que por fuera, pero Tormento empujó una mesa astillada y dejó al descubierto una escotilla. El descenso fue estrecho, áspero, como si se estuvieran tragando el mundo superficial para caer en otro hecho de secretos. Al fondo, un pasillo de oscuridad cerrada, una puerta metálica con un teclado digital. Tormento escribió una secuencia, la cerradura cedió y la vida cambió de textura. El refugio era amplio, silencioso, con muebles nuevos, varias pantallas encendidas y ese aire de laboratorio clandestino donde se juntan las pesadillas con las posibilidades. Tormento tecleó el binario, la pantalla abrió una página que era casi nada, fondo negro, un solo archivo de video. Le dio play. La pantalla mostró un fondo negro y al centro un hombre sentado. El rostro estaba oculto por la sombra y la voz sonaba deformada, como si hablara desde un pozo profundo. Luego él comenzó a hablar, con esa calma rota que solo tiene alguien que está a punto de perderlo todo. Si estás viendo esto, significa que mis cálculos no fallaron, todavía. No puedo decir mi nombre, no debo. Si lo hago, ellos lo sabrán y vendrán por mí en cuestión de minutos. No puedo salir de este lugar, si cruzo la puerta muero, así de simple. No grabé este mensaje para que intentes rescatarme, no vale la pena, ya lo tengo asumido. Te dejo estas pistas por una sola razón, alguien tiene que detenerlos, alguien que no esté contaminado por lo que yo tomé, por lo que me hicieron tomar. Tal vez creas que todo empezó con ese libro maldito, no. El libro es solo la distracción, la piel más visible de un monstruo que vive mucho más profundo. Lo verdadero es una pastilla que no debió existir jamás. Fue creada hace 12 años por dos científicos brillantes. Están muertos, los dos, y aún muertos tienen más influencia que los vivos. Escucha bien, si encuentras la pastilla, encontrarás al responsable de todo esto. Él es el origen, el centro de la plaga. Yo ya no tengo voluntad para seguir resistiendo, apenas puedo. El hombre comenzó a retorcerse en la silla, tomándose la cabeza como si un enjambre le atravesara el cráneo. No, otra vez, no, no. A la fuerza, con los dedos temblando, agarró un frasco morado, lo abrió con torpeza y dejó caer una pastilla en su mano. La levantó hacia la cámara. Se veía con claridad, forma de rombo, color morado oscuro, un par de alas grabadas. Esto es lo que los creó, esto es lo que me está destruyendo. La voz se quebró, después se tragó la pastilla de un golpe. La pantalla se fue a negro. La habitación subterránea volvió a llenarse del zumbido constante de los monitores. Julieta y su compañero llevaban horas navegando por capas cada vez más profundas de la red.
saltando de foros cerrados a mercados clandestinos, de conversaciones cifradas a catálogos de sustancias que prometían todo y no decían nada. Buscaban una pastilla que, oficialmente, no existía. Julieta dejó el frasco morado sobre el escritorio, vacío, sin etiqueta, un objeto mudo que, aún así, parecía observarlos. Lo habían comparado con bases de datos farmacológicas, con registros de decomisos, con archivos filtrados de laboratorios ilegales. Nada, ningún símbolo de alas, ningún rombo, ningún rastro químico reconocible. Si esa pastilla circulaba, lo hacía por fuera de todos los mapas conocidos. La frustración empezó a sentirse densa, casi física. Si queremos seguir el rastro, tenemos que volver al origen, dijo Julieta, frotándose las sienes. Y el origen no es la pastilla, es el nombre que la rodea. El nombre flotó entre ambos sin necesidad de pronunciarse demasiado. Marvin Rogers. Revisaron su historia con paciencia quirúrgica. No era un charlatán ni un gurú de librería barata. Había sido un psiquiatra prolífico, respetado en círculos académicos, obsesionado con una idea incómoda, que el cerebro humano no solo podía adaptarse, sino reescribir al cuerpo. En sus ensayos clínicos hablaba de pacientes que reducían el dolor sin analgésicos, de mejoras físicas sin rehabilitación prolongada, de mentes entrenadas para ignorar límites biológicos. Para él, la voluntad no era un concepto abstracto, era una herramienta clínica. El archivo de su muerte era escueto, demasiado. Fallecimiento en su propio laboratorio. Enfermedad súbita. Paro cardíaco. Sin fotografías, sin informes detallados, sin autopsia pública. Un cierre limpio para alguien que no parecía creer en finales simples. Fue entonces cuando el otro nombre apareció, pesado como una advertencia. «Conozco a alguien que podría tener más información», dijo él, sin apartar la vista de la pantalla. «Se hace llamar Dalton». Julieta alzó la mirada. ¿Un hacker? Algo así. Dalton no busca datos, los devora. Vive conectado. Bases de datos, mercados financieros, archivos médicos, noticias enterradas. Si una información existe, él la encuentra. El problema es el precio. Julieta esperó. Si mencionamos a Marvin Rogers, Dalton no solo va a investigar, continuó. Te va a investigar a ti, a mí, cada paso, cada búsqueda. No deja de mirar. Y cuando pone los ojos encima de alguien, otros también los ponen. El silencio se volvió incómodo. Julieta entendía el riesgo. No era paranoia. Ya había visto lo que pasaba cuando alguien sabía demasiado. No, dijo finalmente. No así. No todavía. Él asintió. No la contradijo. Sabía que ella no tenía las herramientas para desaparecer de un radar como el de Dalton, y también sabía que insistir sería empujarla a un terreno que no había elegido. Siguieron investigando por vías más convencionales, hurgando en publicaciones académicas olvidadas, en registros de patentes que nunca prosperaron, en entrevistas antiguas donde Marvin hablaba con una calma inquietante sobre reprogramar el miedo y neutralizar las consecuencias. Cada línea parecía inocente hasta que se la leía con el contexto adecuado. Entonces surgió la idea. «El laboratorio», dijo él. «Si algo quedó fuera de los registros, tuvo que quedarse ahí». Julieta no lo dudó. Si Marvin Rogers había muerto en ese lugar, si su trabajo había sido enterrado con tanto cuidado, el laboratorio no era solo una locación, era una tumba mal sellada. Apagaron los monitores. El frasco morado volvió al bolsillo de Julieta. Salieron del escondite y subieron al auto sin decir mucho más. Mientras el motor arrancaba y la carretera se abría frente a ellos, ambos compartían la misma certeza incómoda. Si la pastilla tenía un origen, estaban a punto de pisarlo. Y nada que nace en un laboratorio muere realmente ahí.
El laboratorio de Marvin Rogers era exactamente como lo habían imaginado. Cerrado, silencioso y demasiado intacto para llevar años abandonado. El edificio se alzaba gris y hermético, con ventanas opacas y puertas selladas como si la actividad se hubiera detenido de golpe, no terminado. Rodearon el perímetro con cuidado, atentos a cualquier señal de movimiento. En la parte trasera, un callejón estrecho ofrecía la única concesión, una ventana alta, sucia, olvidada. Sin dudarlo, él tomó una piedra y golpeó el cristal. El estallido fue seco, contenido. Quitaron los restos con cuidado y entraron uno tras otro. El interior estaba congelado en el tiempo. Mesas de trabajo alineadas, instrumentos ordenados, pizarrones con fórmulas a medio borrar. No había polvo acumulado en exceso. No era un lugar abandonado por descuido, sino clausurado con precisión. Como si alguien hubiera decidido que ahí ya no debía pasar nada, pero tampoco debía tocarse. Avanzaron entre los pasillos hasta llegar a una oficina al fondo. Julieta se lanzó directo a los archiveros. Carpetas, listas, registros administrativos, nombres y más nombres. Entonces lo encontró. Marvin Rogers. Cada investigador tenía un proyecto asignado, un número de laboratorio, una breve descripción. Junto al nombre de Marvin solo había una palabra: confidencial. Sin número, sin detalles, como si oficialmente hubiera trabajado ahí, pero nadie quisiera recordar en qué. Mientras ella leía, él encendió la computadora del escritorio. Contra toda lógica, funcionó. Comenzó a revisar documentos, carpetas digitales, avances de investigación. Todo parecía normal, hasta que un ruido cortó el aire. Una puerta. Ambos se quedaron quietos. Él sacó la pistola. Salieron de la oficina con pasos lentos y vieron, al otro extremo del enorme laboratorio, a un hombre caminando. No parecía sorprendido de estar ahí. Lo siguieron a distancia y observaron cómo movía un refrigerador industrial. Detrás, cuidadosamente ocultada, había una puerta. El hombre la abrió y descendió por la escalera. No intercambiaron palabras. Lo siguieron. Abajo había un laboratorio pequeño, más estrecho, más oscuro, también abandonado. El hombre estaba de pie en una esquina, envuelto en sombra, mirándolos. No habló, no se movió. ¿Estás bien?, preguntó Julieta. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Silencio. Ella dio un paso al frente. Él le advirtió que no se acercara. Levantó el arma. «Dinos quién eres». Nada. Julieta avanzó con cautela y le tocó el hombro. «Soy Julieta». El cambio fue instantáneo. El hombre levantó las manos y se lanzó sobre ella, apretando su cuello con una fuerza brutal. Julieta intentó gritar. Él disparó al brazo del atacante. El disparo resonó en el espacio cerrado. El hombre la soltó sin emitir sonido alguno, pero en un movimiento rápido sacó un cuchillo y se lo hundió en el estómago. El segundo disparo fue directo a la cabeza. El cuerpo cayó. Julieta también. El grito de dolor llenó el laboratorio. Él corrió hacia ella, se arrodilló y la recostó sobre sus piernas. La sangre empapaba sus manos. Ella lo miró, pálida, respirando con dificultad. Él le sostuvo el rostro, con lágrimas cayendo sin control, acariciándole el cabello como si ese gesto pudiera detener lo inevitable.